Listo. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristel Miranda, soy directora de productos de inversión. Yo dirijo todo el equipo a nivel regional de productos de inversión. Y en esta ocasión estamos con Andrés Herrera, especialista en nuestro equipo de estrategia de inversiones y soluciones de portafolio. El día de hoy vamos a hacer una actualización sobre los principales resultados de los portafolios que están en la plataforma de Credit Corp Capital Invest. Como saben, ustedes que ya conocen la plataforma, es nuestra primera plataforma digital de inversiones en Estados Unidos, cuyo propósito es descentralizar el acceso a inversiones internacionales con soluciones basadas en tecnología. Antes de empezar, les quiero recordar que por favor, cualquier pregunta, dudas, sin temor alguno, por favor le envíen a través del botón de Q&A, preguntas y respuestas, o a través del chat y nosotros felices la vamos a responder al final de esta llamada. Entonces, ya para ir comenzando, si me ayudas a pasar los slides, por favor. Simplemente como para recordar cuáles son como los principales valores de la plataforma. Esta es una plataforma que está basada en tres pilares. La primera es la digitalidad, con lo cual se reducen muchos tiempos de repente de colas engorrosas o tiempos de papeleo, más que nada documentaciones. Yo recuerdo pues el 2021, 2022, cuando muchos clientes de Latinoamérica posiblemente estaban viajando de repente a Estados Unidos con el propósito de abrir una cuenta. Hoy esto ya es mucho más fácil, entonces la digitalidad definitivamente ha ayudado a cerrar como esos gaps de acceso que antes existían. Lo segundo es el tema de seguridad, con esta opción que les permite custodiar sus inversiones en una de las plazas de inversiones más seguras, que es Estados Unidos. Esto está totalmente regulado, está custodiado por Interactive Brokers, que es uno de los brokers más grandes dentro de la industria. Y lo tercero es que no van a estar solos. Y por eso es que traemos a Andrés ahora, porque la idea de estos portafolios de Invest no es darle acceso a una plataforma de trading donde ustedes puedan comprar y vender acciones. Ese no es el propósito, porque típicamente cuando uno no tiene los recursos o el conocimiento suficiente, es una experiencia que termina siendo muy mala, ¿no? Entonces lo que queremos aquí es poner delante de ustedes portafolios de inversión de tal forma que puedan ser administrados por expertos. ¿Quiénes son esos expertos? Andrés y todo su equipo, que día a día ellos velan por el research de mercado, todo lo que es investigación, arman su estrategia, arman su visión del mercado y con eso implementan las estrategias de acuerdo a las condiciones del mercado y pensando en objetivos de largo plazo, más allá de repente aquellas volatilidades que pueden surgir en el corto plazo. Como una buena noticia, el mínimo de inversión de Core Capital Invest a partir de este mes es de $10.000. Eso es algo súper bueno, para permitir llegar a más gente, así que si tienen conocidos, familiares, amigos, etcétera, les agradecemos que sobre ese nuevo mínimo de entrada que en realidad lo hace aún más accesible de lo que ya era. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver ya eh, tenemos unos 6 portafolios en este momento para que cada uno de nuestros clientes pueda elegir el portafolio que mejor se acomode a sus necesidades, ¿no? Como siempre decimos, no hay un producto bueno, un producto malo, no hay un portafolio bueno, un portafolio malo, sino aquel portafolio que mejor se ajusten a mis necesidades. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona mucho más conservadora, que de repente estoy pensando más en el muy corto plazo, o de repente dispongo también, o quiero disponer de los recursos en los próximos 3, 6 meses, ¿no? Tengo cierta visibilidad como para adquirir algún bien, etcétera. Posiblemente mi perfil esté más tirado hacia el portafolio de corto plazo, que está compuesto por renta fija de corto plazo y una renta fija de aún más corto plazo, o inclusive bonos del Tesoro americano, por ejemplo. Luego ya, en la medida de que mis objetivos van siendo diferentes y también mi tolerancia al riesgo va siendo diferente, como por ejemplo, si yo soy una persona que si se caen los mercados voy a poner un poco más de capital, o si es que si se caen los mercados al menos no voy a vender, no me voy a asustar porque sé que esto no es algo pues que va a estar aquí solamente en los próximos 6 meses, sino que más bien yo pienso que esto está alineado con mis objetivos de largo plazo y por lo tanto sé que en ese tiempo ocurren ciclos de mercado positivos, negativos, y de alguna manera los tengo bien concientizados, ¿no? Entonces, esta es la gama de portafolios, imagínenselo como una suerte de one-stop shop, ¿no? Un solo lugar donde ustedes van a poder elegir un paquete
de productos metidos dentro de cada uno de estos portafolios que ya están perfilados y lo único que van a tener que hacer ustedes es identificar cuáles son sus objetivos y cuál es el perfil que mejor los pueda definir. Este es un portafolio, recuerden, 100% en dólares, domiciliado en Estados Unidos, pero con una diversificación totalmente global, tanto en el aspecto de la renta fija como en la renta variable. Es en dólares porque la idea es que, y obviamente pensado también en el largo plazo, es que este portafolio sea más patrimonial, ¿no? Porque naturalmente igual tenemos exposición a nuestros países de donde venimos, ya sea en soles, ya sea en pesos colombianos, pesos chilenos, y naturalmente nuestras actividades están puestas en nuestro país de domicilio, entonces la idea es que esto sea como una reserva de nuestro patrimonio para el largo plazo. La facilidad de poder invertir de la mano de Andrés y su equipo, que es un equipo regional, y los portafolios que están compuestos básicamente por ETFs UCITS, que es un tipo de ETF, un tipo de activo que es básicamente creado para los inversionistas no americanos como nosotros, con el propósito de que no nos hagan retenciones impositivas en Estados Unidos, sino que ya cada quien dentro de su país se rige a su propio régimen tributario, ¿no? La estructura de comisiones de Credicorp Capital Invest por, digamos, toda la plataforma que está puesta a su disposición y los recursos que también hemos puesto a su disposición, tiene un costo anual de 1.5% sobre el saldo administrado. Esto se va devengando de forma mensual y en su totalidad es una tasa del 1.5% anual. ¿Me ayudas, por favor, a pasar a... Sí, esa también pásala, por favor. Esa es una descripción, en verdad después les podemos enviar la presentación, pero es una descripción ya un poco más detallada de cada uno de los portafolios. Y en la siguiente ya podemos ver los resultados. Aquí en los resultados, creo que esto es bien importante tenerlos bajo la vista siempre. Lo que pueden ver en la primera línea de la tabla son los resultados de enero a agosto. De hecho, esto está actualizado ya a agosto, dice julio, pero es agosto. Y como pueden ver, los portafolios que están ordenados de más conservador a más agresivo, los resultados han sido definitivamente en línea con lo esperado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos buscando un rendimiento mucho más alto, es posible que estemos tirados a un perfil un poco más agresivo, con el perfil de crecimiento, que es un perfil más dinámico, pero que tenemos que estar dispuestos también a vivir un 2022 que tuvo pues unas correcciones hacia abajo también mucho más fuertes, ¿no? Si mi perfil de riesgo es un poquito más conservador, yo puedo estar de repente entre corto plazo, renta fija, donde yo sé que quizás la rentabilidad va a ser un poco más lenta, más pausada, pero va a ser positiva y en años negativos no va a ser tan negativa, o sea, no me va a doler tanto, ¿no? Entonces, por eso es que acá depende mucho de los objetivos, repito, y el perfil con el que cada uno se puede identificar. Ahora Andrés les va a contar ya una apertura en detalle de cómo es que se han alimentado estos retornos, de dónde provienen, de cuáles han sido las principales fuerzas que han alimentado estos retornos y qué es lo que se espera también hacia adelante en términos del comportamiento de mercados económicos y financieros. Como les había mencionado, puedes pasar a la siguiente, por favor. Tenemos un portafolio que es de corto plazo que quizás no lo han escuchado lo suficiente, así que antes de pasar a Andrés quería aprovechar para contarles un poquito más. Este portafolio de corto plazo es un portafolio para una persona que busca una rentabilidad superior al money market tradicional, ¿no? Inclusive cuando uno se va de repente a Estados Unidos y abre una cuenta, son same account en algún banco americano por allá, posiblemente les paguen pues máximo, siendo muy generosos hasta 1%, ¿no? Entonces la idea de nosotros, dado que esto es una plataforma de inversiones, era darles una alternativa a ese producto que está más tirado hacia los bancos, que les pueda dar la tranquilidad de un money market, de una cuenta que genere intereses, pero con niveles mucho más alineados a las tasas de referencia que tenemos en este momento. Acuérdense que estamos en un ciclo de subida de tasas, han subido muchísimo en los últimos 2 años en realidad, y la idea de este portafolio es poder capturar idealmente la rentabilidad esperada del portafolio, que en este momento está en 5.49%, pero con una volatilidad súper baja, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, hasta lo que va del año, es un retorno por encima del 2%, lento, quizás un poquito más pausado, pero en línea con las expectativas un poco más también como de preservación de capital, ¿no? La forma como está compuesto ese portafolio es a través de 670 bonos con una duración de menos de 4 meses, así que es algo súper cortito. Y principalmente lo que hay dentro de estos ETFs que componen el portafolio son bonos de tesoro con un vencimiento no mayor a un año,
bonos de tesoro con una tasa flotante, con lo cual le dan una buena protección de cara a estos movimientos de tasas de interés que han habido, y bonos corporativos americanos con muy corta duración, o sea, duraciones de no más de 1.5 años como mucho. Entonces tenemos un portafolio en realidad bastante resiliente, pero que puede contribuir con una tasa bastante atractiva y en línea con las tasas que esperamos en el mercado. ¿Quiénes son los clientes o potenciales inversionistas ideales para este tipo de producto? Aquellos que compran dólares para enviar los recursos en el exterior. Seguramente tenemos varias personas de Colombia aquí conectados. Yo sé que el tipo de cambio pues, es una de las variables decisivas más importantes y en estos momentos pues definitivamente muchas personas, y lo hemos visto en nuestros clientes de Credit Corp Capital, están comprando dólares para poder llevar sus recursos al exterior y no siempre las opciones del exterior son totalmente abiertas o rentables, ¿no? Entonces lo que hemos puesto aquí es estamos, digamos, los clientes empiezan a construir ese capital patrimonial o empiezan a dolarizar su capital patrimonial, entonces nosotros tenemos esta opción que hace que tengan pues un pool de opciones mucho más atractiva. Y la segunda es, de repente, aquellas personas que tienen un poco más de conocimiento del mercado, están buscando una oportunidad de entrada interesante al mercado de inversiones y pueden de repente parquearse temporalmente un portafolio de corto plazo hasta tomar la decisión, ¿no? O están esperando ciertos recursos o de repente tienen que tomar una decisión de forma un poco más familiar, que también lo hemos visto, y mientras que lo hacen pueden ir generando igual esos intereses del portafolio de corto plazo y luego ya cambiarse al portafolio que mejor se ajuste a sus necesidades. Para que los clientes puedan escoger este perfil de corto plazo en la plataforma, como les había dicho, este es un portafolio satélite, no es un portafolio que luego el perfilamiento les vaya a salir dentro de las opciones, digamos, entonces lo tienen que elegir directamente para los nuevos clientes. Simplemente cuando termine su perfilamiento, escogen ahí Change Portfolio, van al de corto plazo y abren la cuenta. Y para el cliente existente también dentro de las opciones pueden ir al menú de opciones del aplicativo de la página web, cambiar portafolio y con esa bolita que aparece ahí, mueven la bolita hasta que puedan escoger el portafolio de corto plazo, que es el primero, y cambian su portafolio, ¿no? Entonces, simplemente esto es para que sepan que existe una opción también diferente, que la pueden utilizar o que incluso para si es que tienen algún referido también le pueden contar de esta opción, porque a veces mucha gente pues de repente no tiene todos los recursos para poder invertir o no se siente totalmente segura, entonces mientras espera decidir es una buena opción de transición. Y ya finalmente, la siguiente, ya para darle paso a Andrés, me quedo con esta lámina de hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas, que es un poco como la historia resumida de lo que hemos venido viviendo en los últimos 18 meses aproximadamente, con muchísimas noticias dando vueltas. Y obviamente impactando el mercado, pasamos de COVID a luego el tema de la inflación en Estados Unidos que ahora se modera un poquito más, luego los miedos de luego una recesión que parece que ya está descartada, luego una Fed que un poco como fue subiéndose a la ola con esa alza de tasas de interés, causando presión también sobre todo para los pequeños negocios, luego la guerra entre Ucrania y Rusia y todo lo que desencadenó en términos energéticos para el resto de la región, etcétera, 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 ¿no? Entonces, solamente me quedo con esto para poderle dar pase a Andrés y que ya nos cuente un poquito más dónde estamos hoy y qué es lo que esperamos en términos de rendimiento también de los portafolios. Y nuevamente les repito, porfa, los que tengan alguna pregunta envíenlas a través del chat o a través del buzón de Q&A. Listo, Andrés. Perfecto, Cris. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse y dar su tiempo para estar aquí en este webinar. Eh, a ver, yo, pasando un poco a la parte de la explicación de los portafolios y qué está pasando en el mundo que hace guiar o que está determinando las rentabilidades. Eh, lo primero que quería resaltar, ya Chris ha mostrado en las láminas anteriores cómo están los portafolios compuestos por distintas clases de activo, por distintos activos financieros. Aquí solamente quería dar un vistazo general. Eh, Están los 6 tipos de portafolio que tiene Credit Corp Capital Invest. Pueden ver que en el lado izquierdo están los portafolios de corto plazo y más conservadores, subiendo un poquito más el riesgo hacia la derecha, llegamos hasta el portafolio de crecimiento. Lo que podemos observar ahí es que los portafolios de corto plazo y de renta fija
y defensivos, estos que están hacia el lado izquierdo, tienen estas barritas azules y barritas celestes, que significa la proporción que tiene el portafolio invertido en renta fija de corto plazo o renta fija de mediano y largo plazo. Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes presentes aquí en el webinar tiene un portafolio, tiene por ejemplo el portafolio de renta fija, evidentemente el determinante de sus rentabilidades va a venir por el lado de la barrita celeste, que es la renta fija de mediano y largo plazo. Si uno está en el portafolio balanceado o en el portafolio de crecimiento, las acciones van a tener una importancia un poco más elevada en determinar los retornos. Y por supuesto, la volatilidad. Y en el lado derecho, esto es un pantallazo que saqué de la misma página de Credicorp Capital Invest para que ustedes puedan ver lo fácil que es acceder a la información del portafolio. Eh, en el gráfico superior de la derecha, vemos cómo está repartida la calidad crediticia dentro del portafolio de corto plazo. Entonces vemos un sesgo mucho más hacia las calificaciones que son triple A. ¿Esto qué significa? Son emisores que tienen el más alto rating crediticio y por lo tanto es muy, muy improbable que haga default o que tenga algún problema financiero para pagar las deudas. Entonces el portafolio se beneficia de una elevada calidad crediticia y de retornos constantes. Evidentemente, estos emisores, que pueden ser gobiernos o empresas, como no tienen un riesgo significativo de dejar de pagar o de atravesar problemas financieros, las tasas que nos pagan son un poco más chiquitas. Esa es la compensación que se da por el menor riesgo que uno tiene al invertir en estas empresas. Pero como mencionaba Chris, si mi foco es preservar capital, de repente tener liquidez en los próximos 6 meses, en los próximos 12 meses, el portafolio de repente más ideal sería uno que no arriesgue mucho y que por lo tanto vaya ganando intereses a lo largo del tiempo, poco a poco, pero que tenga una volatilidad muy baja. Este corto plazo es específicamente pensado en esa necesidad. Por otro lado, y en el gráfico inferior de la derecha, lo que pueden ver es el sesgo hacia distintos países que tiene, por ejemplo, el portafolio más arriesgado, el de crecimiento, donde hay una proporción de acciones mucho más importante, pero noten que una gran parte del portafolio está invertida en empresas de Estados Unidos. Entonces, y esto no tiene que ver con que a nosotros nos guste más Estados Unidos y el resto de países, no. Esto tiene que ver con una estructura de mercado. Estados Unidos es la plaza bursátil más grande del mundo. O sea, cuando uno observa la capitalización de mercado de Estados Unidos y la compara con el resto de países, más o menos esa es la proporción que existe. 60% Estados Unidos y el 40% restante del mundo de las acciones está explicado por todos estos países, Francia, Europa, bueno, dentro de Europa, los distintos países, China, Latinoamérica, los países emergentes. Todos esos hacen una proporción mucho más chiquita. Entonces, Estados Unidos, al ser una plaza tan grande, tiene esa representación en nuestros portafolios. En la siguiente lámina, lo que podemos observar ya son las rentabilidades del mercado. ¿Qué ha pasado con el mercado? Aquí los invitaría a fijarse en la primera columna, que dice YTD. Esas siglas están en inglés, haciendo referencia a lo corrido del año. ¿Qué ha pasado en el año? Si ustedes observan en la primera fila, la renta fija global ha tenido un rendimiento superior al 4%, 4.3%, mientras que la renta variable global, es decir, las acciones globales, han tenido un rendimiento de 18%. Esta información está al corte de julio, pero nos va a ayudar a entender, mejor dicho, el comportamiento de nuestros portafolios este año. Si nosotros estamos en los portafolios más conservadores, cuya participación más importante está en renta fija, el retorno va a estar más pegado a este 4%. Si estamos hablando de la renta variable o de los portafolios que son más arriesgados y tienen más proporción de renta variable, vamos a ver que las rentabilidades son mucho más altas y más pegadas hacia este 18%. ¿Y qué ha pasado en el mundo para que las rentabilidades, tanto en renta fija como en renta variable, sean positivas?
En verdad, lo que ha pasado es dos cosas. La inflación, que venía siendo una preocupación en Estados Unidos y en el mundo, ha venido cediendo. Para que se hagan una idea, en el peor mes del 2022, la inflación en Estados Unidos estaba alrededor de 9%. Hoy en día, el último dato, la inflación muestra que estamos hablando de un 3% de incrementos de precios. Ha habido una reducción hasta la tercera parte de la inflación. Entonces, es un avance significativo que implica que la Reserva Federal está logrando su objetivo de controlar este problema inflacionario y que no se vuelva un problema mucho más grande, un problema más estructural. Eh, por otro lado, la economía a nivel global, pero específicamente en Estados Unidos, ha sido mucho más resistente de lo que se anticipaba. Y entonces esta combinación de noticias, ok, ya no tengo el problema de inflación, pero también tengo una economía que sigue siendo muy, muy resistente. Estas dos noticias son bastante positivas y el mercado lo ha interpretado de esa forma. Y eso explica por qué los retornos, las rentabilidades, tanto en renta fija como en renta variable, han sido positivas. Eh, Esto, o por supuesto, en un contexto en el que a inicios de año el mercado estaba muy preocupado por lo que iba a venirse. Todo el mundo hablaba de una recesión en Estados Unidos. Y la pregunta hoy en día es, ¿y a dónde se fue la recesión? Tuvimos inflación, subida de tasas de interés y por lo tanto se esperaba un impacto en la economía global y en particular en la economía norteamericana. Bueno, la economía norteamericana resulta que se ha mantenido bastante sólida. Esta combinación de noticias ha sido el principal catalizador de las rentabilidades positivas en lo que va del año, y además que el mercado estaba con una visión muy pesimista al empezar el año, y al ser sorprendido de esta forma, con noticias positivas, obviamente los portafolios o los asset managers a nivel global han decidido cargarse nuevamente de riesgo, comprar nuevamente acciones, comprar renta fija, y eso es lo que ha dado estas rentabilidades que estamos viendo en lo que va del año. En la siguiente lámina, lo que vamos a ver es cómo este impacto cómo estas rentabilidades en general del mercado han sido recogidas por el portafolio, por los portafolios de Credit Capital Invest. Si uno observa la última línea del cuadro superior, que dice 2023 year to date, lo que vamos a ver es la rentabilidad que ha tenido cada uno de los portafolios en lo que va del año. Entonces, el corto plazo ha rendido 1.9%, esto está al cierre de julio también, y el portafolio de crecimiento, que es el que más porcentaje de acciones tiene, ha rendido casi 13%. Entonces, nuevamente, vemos aquí cómo los perfiles de riesgo van recogiendo por construcción las rentabilidades más conservadoras o más arriesgadas en un año tan bueno como el que viene siendo el 2023, a pesar de todas las noticias, en que las rentabilidades están siendo tanto en renta fija como en renta variable, muy por encima de los promedios históricos. No es común en un año normal, digamos, no es muy común que las acciones rindan 20% o que la renta fija tenga un devengo, un pago de intereses tan alto. Esto no sucedía hace muchísimo tiempo. Y en el cuadro o en el gráfico inferior, lo que ustedes pueden apreciar, ahí he puesto solamente tres portafolios, para que vean cómo a lo largo del tiempo estas estrategias van acumulando retornos. Eh, esta historia es de 10 años, estos portafolios por supuesto no existían hace 10 años. Es la estrategia con la cual se maneja cada uno de estos perfiles. Pero vean que en el largo plazo, los portafolios que son más arriesgados tienden a generar una apreciación de capital mucho más importante. Evidentemente se necesita esperar mucho tiempo para que esa rentabilidad funcione. Si uno está esperando más bien o tiene un objetivo de inversión que es proteger el capital, lo voy a necesitar de aquí en un periodo muy corto, lo mejor es no arriesgarse a la volatilidad de estos activos de mayor riesgo y ir ganando tasas de interés que hoy en día son bastante competitivas. Como mencionaba
Chris, la tasa de la Reserva Federal, como vamos a ver en un momento, está en niveles máximos entre 5 y 5,5%. Posiblemente haya alguna subida adicional en lo que queda del año, pero estamos hablando de tasas de interés que no veíamos desde la crisis financiera del 2008, antes de ese episodio. Eh, entonces, si pasamos a la siguiente lámina, y ya entrando un poco más al detalle de qué pasa en la economía norteamericana. Eh, lo que pasó fue que en el 2022 tuvimos un shock inflacionario. Como pueden ustedes ver en el gráfico, en esta línea oscura, esa es la tasa de inflación, que llegamos, como les comenté en un momento máximo en el 2022, al 9%. Y este ha sido un shock que impactó a los mercados financieros. 2022 fue un año de retornos muy bajos, volatilidad muy alta, retornos negativos, de hecho, en las distintas clases de activos. Y era un shock inflacionario que no veíamos desde hace más de 40 años. Para volver a ver niveles de inflación similares a los que vimos en 2022, tendríamos que regresar a los años 70, 80. Entonces, ¿pero qué pasó? Este shock inflacionario motivó que la Reserva Federal suba sus tasas de interés. Entonces, lo que comenzó con las distorsiones de la pandemia en el 2020, pasamos a una etapa inflacionaria en el 2021 y el 2022 fue el año del ajuste monetario. Como pueden ver ahí en la línea celeste, la Reserva Federal subió por 10 veces consecutivas su tasa de interés. Y eso no sucedía, uno tiene que volver hasta nuevamente en los 70s, 80s para ver un fenómeno similar. El ajuste monetario que realizó la Fed en 2022 y que impactó a los mercados negativamente, se esperaba que este año generara una recesión. Y hoy día, como les comentaba al inicio, hoy día seguimos buscando dónde está esa recesión, dónde están los indicios de esa recesión. Bueno, en realidad no los hay todavía. Y de hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es que lo que se ha dado en Estados Unidos, y aquí quiero enfocarme en el gráfico de la izquierda, el mercado, el consenso de economistas que Bloomberg les pregunta, ¿cuánto espera usted de crecimiento para Estados Unidos en el 2023? Vean ustedes que desde inicios de año, lo único que han hecho es revisar al alza el crecimiento para este año. A inicios de año se esperaba recesión en algunos trimestres de 2023, por eso el crecimiento estaba muy pegado a cero, el crecimiento esperado para este año. Hoy en día estamos hablando, las últimas encuestas a los economistas, ¿cuánto están esperando de crecimiento para Estados Unidos? Y la mayoría de ellos dice, estamos esperando un crecimiento de 2%. Esta revisión es no menor, porque estamos pasando de una recesión esperada a un crecimiento en línea con el potencial de Estados Unidos. Estados Unidos, si va a toda máquina, las tasas a las que suele crecer en esos periodos es 2% más o menos. Y el año pasado, para que se hagan una idea, en 2022, el crecimiento de Estados Unidos fue 2,1%. Estamos hablando de un crecimiento donde la política monetaria aparentemente no ha tenido efecto. Y en el gráfico de la derecha, lo que pueden observar es que durante este año las sorpresas económicas, es decir, todos los datos macro que van saliendo y que sorprenden al mercado. El mercado está esperando un crecimiento de 1% y salió 2%. Está esperando una creación de empleo de 200,000 trabajadores al mes y salió en 300,000 trabajadores al mes. Esas sorpresas positivas tienden a tener un impacto positivo en el mercado. Y vean la tendencia que, de hecho, desde mediados del 2022, hemos visto una tendencia en estas sorpresas económicas de Estados Unidos, marcando cada vez niveles más altos. Entonces, estas revisiones al alza en las expectativas de crecimiento en Estados Unidos, que ha venido por cómo han sorprendido al alza los datos económicos, explica un poco el optimismo, por qué el mercado dice, ok, ya no tenemos el problema inflacionario que teníamos el 2022, pero además no estamos viendo ninguna recesión en el camino en Estados Unidos. Entonces, todo muy bien, los activos de riesgo tienen un performance mayor
al resto de activos que son un poco más conservadores. Eh, pero por otro lado, si bien el optimismo está bastante enfocado en el crecimiento de Estados Unidos, ¿qué pasa al otro lado del mundo, en China, que es hoy en día la segunda economía más grande? Y ahí, si me ayudas, Karen, en la siguiente lámina, eh, lo que ha pasado en China es que eh, eh, el sector inmobiliario viene atravesando una situación complicada. Aquí lo que ustedes pueden ver es la desagregación de los sectores económicos en China, agricultura, manufactura, construcción, pero quiero que se enfoquen en la línea del sector inmobiliario, que es la cuarta línea empezando desde abajo. Noten que a partir del 2022 y en lo que va del 2023, esta línea se va pintando de rojo. Y esto quiere decir que la contribución de este sector al crecimiento de la economía china ha sido cada vez peor. Y esto es un problema estructural que tiene China, pero que al tratar de resolverlo el mismo gobierno se ha infligido castigo a sí mismo. Ha restringido la actividad inmobiliaria. El año pasado el gobierno anunció tres medidas como las líneas rojas que las empresas inmobiliarias no deben pasar. Muchas de ellas estaban muy sobrepasadas de eso y entonces estamos comenzando a ver todo el impacto de ese tipo de políticas. Eh, entonces, de hecho, esta debilidad del sector inmobiliario, si ustedes ven en la última columna que dice junio del 2023, eso es el crecimiento del segundo trimestre, está comenzando a verse que el resto de sectores de la economía, en especial manufactura, están comenzando a ser débiles también. ¿Y eso qué consecuencia ha tenido? Y en la siguiente lámina vamos a ver que es la tendencia totalmente contraria a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Nuevamente, recurrimos a los economistas que Bloomberg le pregunta ¿cuál es el crecimiento que usted espera para China en el 2023? Noten ustedes que la tendencia en los últimos meses es bastante a la baja. A inicios de año hubo un optimismo respecto el crecimiento de China. ¿Por qué? Porque por primera vez desde el 2020, China comenzaba a pasar la página respecto a la pandemia. Cuando otros países, otras economías en el mundo ya habíamos superado temas de la pandemia, hasta el 2022, China tuvo 3 años consecutivos de medidas de cierres, una economía bastante más. Si había un brote de pandemia en alguna región, la economía se cerraba drásticamente. Entonces, recién en el 2023, la economía comienza a funcionar normalmente y hubo un optimismo que generó esas revisiones al alza de la primera parte del año. Pero eso rápidamente se desinfló, digamos, ese optimismo, por estos temas del sector inmobiliario que comienzan a impactar al resto de sectores en la economía. Pero el gobierno ya ha tomado nota de ello, el gobierno chino. Y lo que vemos en el gráfico de la derecha son las distintas tasas de interés que manejan en la economía china, que de hecho a lo largo del 2022, pero con mayor énfasis en esta primera parte del 2023, ha venido recortando tasas, es decir, estimulando la economía. Noten ustedes además en estos gráficos que el crecimiento meta que tiene el gobierno chino para este año es de 5%. Y un poco que lo que el gobierno centralizado en China está tratando es de, ok, que no se me vayan las expectativas de crecimiento demasiado altas. Ok, ahora están regresando a la baja. Hay riesgos en el sector inmobiliario, hay riesgos que se expandan a otros sectores esta debilidad económica, entonces voy a comenzar a estimular, pero yo quiero lograr mi meta de crecimiento del 5% del año. Entonces, hay algunos economistas, por supuesto, que vienen señalando durante años que hay problemas estructurales, que esto se asemeja a la crisis financiera del 2008. En realidad es bien distinto porque la economía china funciona de una manera totalmente distinta. Es una economía centralizada, donde los bancos, por ejemplo, son un brazo del gobierno, no son bancos privados como lo tienes en Estados Unidos. Y entonces es imposible que un gobierno de esa magnitud
quiebre. Apostar a que, digamos, estamos en una crisis en China que se va a expandir a todo el mundo es básicamente pensar que el gobierno de China va a quebrar. Y eso es muy, muy difícil. Obviamente, estas revisiones a la baja en tasas de crecimiento, el hecho de que estén estimulando la economía, sí nos dice que China viene con algunos problemas. Y eso, por supuesto, ya se ha reflejado en muchos de los precios de las acciones. Cuando uno mira la bolsa china y la compara con los rendimientos que ha tenido Estados Unidos este año, cerca de 20% al cierre de julio, obviamente el desempeño relativo ha sido muy distinto entre ambas bolsas. Entonces, muchas de estas malas noticias están puestas en precio en la economía china. ¿Qué se viene a futuro? Algo de incertidumbre, pero el gobierno ya está tomando medidas para controlar ese crecimiento. Y entonces, y aquí un poco cierro la parte macro, pensando en algunas conclusiones. El panorama inflacionario en el mundo está mucho más controlado que en 2022. Como les comentaba, como vimos en el gráfico, la inflación de Estados Unidos ha pasado de estar en niveles del 9% al 3%. ¿Eso significa que ya la inflación no es un problema? No necesariamente. Por momentos estamos viendo retórica, una narrativa en el mercado de que la inflación todavía puede ser un problema. De hecho, pensando en el fenómeno del niño, que es ya los científicos han dicho que es 100% la probabilidad de que vamos a tener fenómeno del niño. La gran pregunta ahora es si hay un fenómeno del niño fuerte o débil o moderado. Esto va a tener un impacto definitivamente en los precios, pero ya no estamos hablando de tasas de inflación del 9%, en donde el riesgo es que la inflación se vuelva una espiral incontrolable. Estamos hablando de niveles del 3%. Entonces, de cara al 2024, incluso si el fenómeno del niño tiene un impacto en los precios de las materias primas y un aumento en la canasta básica, en los precios de la canasta básica, de alimentos, incluso así es más probable que la Reserva Federal en el 2024, y ese es mi segundo punto, baje tasas de interés antes que siga subiendo tasas de interés. Es más probable que recorte, que estimule la economía, a que siga ajustándose el cinturón para tratar de controlar el problema inflacionario. El tercer punto es que la economía de Estados Unidos se ha mantenido bastante sólida hasta el momento. Viene desacelerándose de manera bastante paulatina, pero no estamos hablando de un crecimiento de 0% para este año, estamos hablando de un crecimiento de 2% para este año, según la revisión de las expectativas de los economistas. En 2024, la expectativa es que tenga un crecimiento algo menor, probablemente alrededor del 1%. Podría haber una recesión breve inclusive en el 2024, pero eso el mercado ya lo tiene muy, muy en cuenta. De hecho, sería hasta cierto punto deseable que Estados Unidos tenga una desaceleración aún mayor en los próximos trimestres. ¿Para qué? Para que refuerce el punto 2 y el punto 1, que es la Fed tenga espacio para estimular la economía y en el punto 1, que la inflación realmente termine de controlarse. Probablemente se necesite una recesión muy breve y muy moderada para que eso se logre. Entonces, noten que el equilibrio de esos tres puntos es un equilibrio, no es malo. Incluso si hay una recesión en Estados Unidos, eso son buenas noticias por el lado de inflación. ¿Y eso qué significa? Si el Fed comienza a recortar tasas en el 2024, significa que los bonos van a tener un catalizador para valorizarse. Hoy en día, como les mostré en la lámina inicial, los bonos han rendido cerca del 4%, pero la fuente principal de esa rentabilidad ha venido del pago de intereses. Cuando hay caída de tasas de interés, lo que pasa adicionalmente al pago de intereses es que los bonos ganan valor, el precio del bono aumenta. Cuando hay una Fed que estimula la economía y recorta tasas, entonces los bonos se aprecian. Hoy en día es un momento muy interesante para estar invertidos en bonos, porque además de tener un devengo alto, un nivel de tasas de interés
que te van pagando los cupones en tasas muy atractivas. Además, tienes el potencial de que si la Fed comienza a bajar tasas de interés en el 2024, si hay una recesión, es más aún probable que esto suceda. Entonces vamos a tener una apreciación de los bonos y nuestra rentabilidad se va a ver beneficiada por eso. Como punto número 4, China está atravesando unos problemas que son autogenerados. Al ser autogenerados, tienen parcialmente el control de las cosas y más bien ya se dieron cuenta y están estimulando ahora la economía, de modo que van a tratar de gestionar para que la economía crezca alrededor del 5% este año. Es una tasa menor a la que China está acostumbrada a crecer, pero es un crecimiento o una tasa de crecimiento que es mucho más saludable. China ya no puede crecer a las tasas de crecimiento del 8-10%. Su economía ha cambiado drásticamente y en parte es un poco el plan que tienen. No depender tanto del sector externo ni de la manufactura, sino depender más de la economía interna, del consumo. Y en ese sentido, si el sector inmobiliario viene siendo un problema para el consumidor chino, existen los incentivos para el gobierno de proteger al consumidor chino, sin necesariamente tener que rescatar a las empresas. Ahí está en ese dilema, pero en ese dilema ya ha comenzado a haber un balance está afectando un poco más el riesgo de afectar al consumidor, vamos a estimular la economía, y lo está haciendo. Lamentablemente aquí el tiempo no nos ayuda demasiado, pero hay temas estructurales que estamos viendo en el mercado, como inteligencia artificial, cambio climático, tensiones geopolíticas. Como les ponía en un título anterior, de una lámina anterior, el 2020 tuvimos pandemia, de 2021 inflación, 2022 ajuste monetario, 2023 se esperaba que sea recesión. Siempre va a haber un riesgo en el mercado y una preocupación por supuesto que los economistas señalan, y con justa razón, de algunos desbalances. Sin embargo, es interesante y es importante entender que el riesgo equivale a una oportunidad y que esto puede, bien gestionado, traducirse en una rentabilidad en activos globales. Con esto paso a unas pequeñas láminas, 2, 3 láminas que quería mostrarles con un mensaje adicional sobre lo que es el riesgo y la rentabilidad. No sé si me ayudas, Karen, en la siguiente lámina. Yo creo que es súper importante atar el concepto de rentabilidad al concepto de riesgo. Normalmente uno no tiene muy en cuenta eso, normalmente uno piensa en los retornos, la rentabilidad, y lo que yo quisiera dejarles de mensaje un poquito más estructural es, siempre que pensemos en rentabilidad, hay una sombra detrás que viene inevitablemente con esta rentabilidad, que es el riesgo. Y entonces les pongo un ejemplo muy puntual. Estos productos de Credicorp Capital Invest nos ayudan a diversificar nuestra cartera, a tener exposición global. Algunos de los clientes pueden pensar, bueno, yo ya tengo exposición global porque yo compro las acciones de Apple. Y en verdad Apple es una super empresa, tiene ventas alrededor del mundo, entonces me diversifica. Y además Apple, al paso que va, es bien poco probable que quiebre de aquí en unos años. Yo compro esa acción y no la veo de aquí a 20 años. Ok, puede tener un punto válido este inversionista. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta. Cuando uno está invertido en una acción puntual, tiene que tener más en cuenta aún, el riesgo y la volatilidad de esas rentabilidades. Por ejemplo, ustedes sabían que las acciones de Apple en un mes cualquiera, digamos septiembre, la rentabilidad, el cambio del precio de la acción de Apple puede estar entre 14.5% positivo o puede caer menos 10. Entonces, por ejemplo, llega septiembre, nos juntamos a final de septiembre, conversamos y, oye, la acción de Apple cayó 8%. No sé qué ha pasado con el mercado. Mi respuesta sería, no, tranquilo. O sea, todos los meses tienes el riesgo de que la acción de Apple se caiga 8%. Es más, lo normal que ocurre es que en promedio puede caer hasta 10%. Pero obviamente también en los meses de recuperación tienen una recuperación incluso con un sesgo más positivo. El tema es que lo que quiero aquí dejar como mensaje principal es que
existe un riesgo de nuestras inversiones que tenemos que conocer. Eh, por más segura que nos parezca una empresa, tenemos que saber que hay un riesgo detrás. El riesgo, en mi caso, yo no tengo nada contra Apple, a mí me encanta, de hecho estoy usando mis AirPods, pero yo sé que si compro la acción, en un mes determinado puedo tener una pérdida importante. Eh, pero yo lo sé. Si estoy dispuesto a tolerar eso, está perfecto. Pero si yo creo que Apple siempre va a rendir positivo y me va a pagar estar todos los meses invertido, hay que tener mucho cuidado porque puede que yo necesite rescatar ese dinero y puede que lo haga 15% abajo. En la siguiente lámina, lo que podemos entender es un poquito más cuando uno piensa en rentabilidad y riesgo, que es esta sombra que les decía que viene atado necesariamente a la rentabilidad, y uno grafica cuál es la rentabilidad histórica y cuál es la volatilidad histórica, es decir, el movimiento típico que tienen estos precios de los distintos activos financieros, vean ustedes cómo Apple está en la parte de arriba, en la derecha, es decir, una rentabilidad muy alta, esperada para un año, pero también una volatilidad muy alta. En un año normal puede caer 30-40% sin ningún problema. Si uno es consciente de eso, entonces está perfecto. La lección aquí es que a mayor rentabilidad, siempre hay un mayor riesgo, y esa es la ley de las inversiones. Este gráfico muestra en el espectro de riesgo un activo que tiene bajito riesgo, que estamos hablando en el eje de abajo, que estamos pegados a la izquierda, bueno, las rentabilidades de ese activo ciertamente son un poquito menores. Si uno se va a más riesgo, hacia la derecha, se encuentra con acciones de Apple, y Apple es una de las empresas más grandes en Estados Unidos. Imagínense una empresa china, una empresa en Brasil. Vamos a tener niveles de rentabilidad mucho más altas, pero también niveles de volatilidad mucho más altos. Entonces, tengamos en cuenta siempre ese concepto de rentabilidad-riesgo. Ahora hay una forma de gestionar esto. Y en la siguiente lámina, lo que yo... hay dos formas naturales, de hecho, de gestionar el riesgo. La primera es diversificación. Aquí lo que ustedes pueden apreciar es cada columna representa un año y las distintas casillas que se observan de colores representan un activo financiero en particular. Noten, lo primero que quiero que noten es que en cada uno de estos años los colores son diferentes, es decir, cada año hay un ganador distinto en el mercado. Y lo mismo ocurre en la parte de abajo, cada año hay un perdedor distinto en el mercado. Si nos enfocamos en los cuadritos que son oscuros, los marrones, por ejemplo, no se lee muy bien, pero ese es el activo de acciones de mercados emergentes. Si ustedes la siguen desde el inicio, que empieza abajo, y siguen ese cuadrito oscuro a lo largo del tiempo, van a ver que o está arriba o está abajo, entre los primeros o entre los últimos. Ese nivel de dispersión de las rentabilidades es lo que te genera estar invertido en una clase de activo en particular, o peor aún, en una acción en particular. Lo que hacen estos portafolios de Credit Corp Capital Invest es un portafolio diversificado. ¿Y qué pasa cuando diversificamos? Es decir, no ponemos todos los huevos en la misma canasta. Lo que obtenemos es, por ejemplo, en la parte del medio, si ven unos recuadros naranjas, es el portafolio de crecimiento. Es el portafolio más agresivo que tenemos. Pero este portafolio nunca está ni primero, pero tampoco está último. Es decir, va a darnos una rentabilidad constante. Y este es el de mayor riesgo. Imagínense el corto plazo. De hecho, está ahí, dos casillas más abajo, en la primera columna está el portafolio corto plazo. Ese tiene incluso una rentabilidad mucho más estable, o el moderado, por ejemplo, que es la casilla ploma clara. Tienen una rentabilidad mucho más estable en el tiempo. Entonces, una de las formas de controlar el riesgo es estar diversificado. Y esto es una de las características más potentes de los portafolios de Credit Corp Capital Invest. La otra forma, y esto está en la siguiente lámina, es el plazo de inversión. Y aquí solamente lo que quiero dejar
con este gráfico es cuando uno mide las rentabilidades de las acciones globales, o de la renta fija, o de un portafolio balanceado que tenga acciones y bonos. Si uno tiene un plazo de permanencia de un año, lo que puede ver es que en un año cualquiera uno puede ganar 40%, por ejemplo, el portafolio balanceado, que son las barritas naranjas. En el primer año, si solamente uno está invertido por un año, puede ganar hasta 30-40%, que es donde va la línea, donde llega a la línea máxima. Pero también puede perder 30-40%. Eso va a la línea mínima. Conforme mi plazo de inversión se hace más amplio, el riesgo se va controlando, se va moderando. ¿Por qué? Porque la diversificación actúa en favor de la composición de retornos en el futuro y eso nos da cierto margen de certeza de que si uno está invertido, por ejemplo, 10 años en un portafolio de 60-40, lo más probable es que tenga rendimientos anuales en promedio bastante decentes, de hecho cercanos al 10% si uno toma los últimos 10 años. Entonces, diversificación y el plazo adecuado de inversión son dos herramientas naturales que nos ayudan a controlar el riesgo. Y yo quiero, antes de pasar a la parte de preguntas, dejarles en la última lámina, invitarlos a hacerse una pregunta. Y es si estamos lo suficientemente diversificados en nuestro portafolio. Ahí no sé si Karen me ayudas con la siguiente lámina. Este ejercicio es súper útil porque nos ayuda a pensar qué riesgo realmente estamos asumiendo. Mis inversiones están realmente diversificadas. Y si avanzas una más, por favor, lo que de repente nos ayuda a contestar esta pregunta, en la siguiente lámina vamos a ver, ahí les pongo algunas preguntas que pueden ayudar a esto. ¿Dónde están mis activos principalmente? ¿En qué moneda están invertidos? ¿Dónde están mis ingresos? ¿Hay algún factor puntual que yo pueda identificar al que esté expuesto? Por ejemplo, yo que vivo en Perú y respondo todas esas preguntas, digo, bueno, mi casa la tengo en Perú, mi trabajo está en Perú, gano en soles, eh, y puedo seguir con la lista. Entonces, nosotros naturalmente estamos concentrados, nuestros activos están concentrados en el país donde nacimos. Eso es lo normal. Pero si estamos en la posibilidad de no tener todos los huevos en una sola canasta y diversificar, yo creo que esto es un producto súper importante para poder generar, digamos, moderar este riesgo al que naturalmente estamos expuestos, ¿no? Les dejo con esa pregunta y ahora sí pasamos a la fase de preguntas, que es para que ustedes me pregunten a mí o a Cris cualquier duda que les Buenísimo. haya quedado. Buenísimo, Andrés. Ahí yo, si quieres, voy como haciendo algunas de las preguntas que han llegado al chat. Igual les vuelvo a recordar, los que todavía tengan dudas, envíenlas por favor al botón de Q&A o al chat para poder responderlas aquí. Nos quedan unos últimos minutos. Andrés, preguntan, actualmente el precio del petróleo está con una tendencia a subir y eso podría influenciar a mantener o subir la inflación. Esto lo hemos incluido dentro de nuestro análisis para un posible escenario de que sigan subiendo las tasas de interés. Es básicamente donde vemos el tema de tasas y cómo es que esto se puede influenciar por una tendencia posiblemente al alza en el precio del petróleo. Sí, perfecto. Eh, no hemos tocado el tema del precio del petróleo, pero es evidente que siempre está dentro de nuestros análisis. Efectivamente, los precios del petróleo han venido subiendo en las últimas semanas y esto tiene que ver enteramente con la decisión de los países productores, principalmente Rusia y Arabia Saudita, que han decidido recortar su producción. Recordemos que en el mercado de petróleo hay un grupo que se llama los países de la OPEC, que son los países exportadores de petróleo, que funcionan como una especie de cártel, que cuando la demanda cae, para sostener los precios, ellos recortan producción. Normalmente cuando hay estos recortes de producción voluntarios, y es decir, hay menos oferta entonces,
los precios tienden a subir. Es cierto que los precios del petróleo se han visto presionados por estos temas de oferta en el corto plazo. Eh, sí, es probable que Rusia, Arabia Saudita y los principales países productores de petróleo que tienen este poder de influir en los precios mantengan o traten de mantener balanceada la oferta y la demanda. ¿Cuál es uno de estos que contrarresta? ¿Por qué están cortando la producción? La única respuesta para esa pregunta es porque las demandas se les está cayendo. ¿Y quién está cayendo en términos de crecimiento en el mundo? China. Entonces, China, al estar creciendo a tasas más moderadas y posiblemente en este trimestre y el próximo, creciendo a números posiblemente por debajo del 5%, están poniendo presiones por el lado de demanda a la baja en el precio del petróleo. Pero esto ya de alguna forma se había incorporado en el mercado. Las últimas noticias es que la oferta está haciendo ese ajuste mediante los principales países, Rusia, Arabia Saudita y por supuesto el resto de la OPEP, para tratar de balancear nuevamente el mercado y entonces los precios se estabilizan. ¿Dónde debería estabilizarse los precios o cuál es el precio de equilibrio hoy en día? Es muy difícil dar un número, pero los precios en los últimos años, luego de la guerra, digamos, luego de la guerra Ucrania-Rusia, que generó un nuevo nivel de los precios, se está estabilizando entre alrededor de $90. Entre 80 y 100, yo diría que hay una alta probabilidad de que los precios se mantengan en el 2024. Si a la desaceleración de China se suma una moderación que esperamos un poquito más acentuada, pero no dramática, acentuada de Estados Unidos, entonces el precio del petróleo se va a mantener fluctuando en este rango con la OPEP dispuesta a recortar más producción para tratar de balancear el mercado. Buenísimo. Después me hacen una pregunta también, Andrés, sobre lo que implica la diversificación para nosotros, ¿no? Y cómo están divididos, digamos, estas asignaciones en términos de renta fija, renta variable. De repente ahí, creo que lo habíamos mostrado en alguno de los portafolios, cómo estaban compuestos. Si nos ayudas quizás a retroceder, creo que es uno de los primeros slides, el 6. Eh, y contarnos, Andrés, Sí, sí, de hecho tú cómo lo hacemos esta, mostrabas ahí. sí, cómo hacemos esta asignación también estratégica, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que de repente invertir en un portafolio es como estar detrás de las acciones, ¿no? Como ir haciendo como esta selección de lo que de repente escuché, de la noticia que leí, y en base a eso ir persiguiendo el precio de la acción, pero no se trata de eso, ¿no? Y creo que ahí te muestra un poco también como el valor de tener este equipo que tiene un posicionamiento que tiene una visión y que en base a eso toma posición con ciertas estrategias, con ciertos pesos y con una mirada más de largo plazo, ¿no? Ujú. Ujú. Perfecto, ¿no? Súper, súper buena pregunta, porque, claro, para construir un portafolio que tenga esas tendencias, ¿no? El corto plazo que sea plano y el crecimiento que realmente sea de crecimiento, lo que nosotros hacemos es entender el comportamiento de cada uno de los activos. Entonces, nosotros entendemos cuál es el comportamiento típico de las acciones de Estados Unidos. Así como les mostré el gráfico de la acción de Apple, lo mismo hacemos, pero para el índice de Estados Unidos agregado, hacemos para la renta variable de China, la renta variable global, la renta fija, los bonos del tesoro o bonos corporativos. De todos, lo más importante, porque esto es un ejercicio bien cuantitativo, pero lo más importante es entender qué rentabilidad suelen tener estos activos, qué comportamiento en retorno y qué comportamiento tienen en volatilidad. Hasta cuánto puede irse hacia arriba, hasta cuánto puede irse hacia abajo. Pero no nos quedamos ahí, sino que al tú combinar un activo con ciertas características y otro activo con características totalmente distintas, obtienes un portafolio y este portafolio tiene nuevas características, no necesariamente es la suma de las dos partes. De hecho, un principio básico es que si a mí me conviene que los activos, cuando uno suba, el otro baje, o cuando uno baje, el otro suba. ¿Para qué? Para poder compensar los movimientos y no estar expuestos a una volatilidad tremenda. Ese efecto de mirar
qué activos suben y al mismo tiempo que otros están bajando, y entender esas dinámicas, eso se llama entender un poco las correlaciones. Entonces, haciendo un ejercicio cuantitativo, conociendo la estructura y cómo se comporta típicamente la rentabilidad de los activos, y cómo se comportan las combinaciones de cada uno de estos activos, podemos llegar a un portafolio óptimo y decir, este portafolio tiene tales características y yo espero que se comporte de esta forma a lo largo del tiempo, independientemente de si estamos en crisis COVID, o si estamos en un shock inflacionario, o estamos en recesión, o estamos en un crecimiento, un boom de crecimiento global. Funciona a lo largo del tiempo. Esa es un poco la receta que seguimos para construir estos portafolios. Y ahí específicamente se observan las cantidades que tiene de cada uno de estas clases de activos. Ustedes observan que en realidad están, cuando uno ve estos pies que se está mostrando en la presentación, uno tiene bastantes porciones de torta y en distintos tamaños. Esos números no son casualidad, esos números salen de un ejercicio que se llama optimización de portafolio. Y entonces nosotros hacemos esto no en el día a día, pero sí lo hacemos de manera recurrente para controlar que los perfiles de los portafolios realmente tengan las características que nosotros decimos que tienen. Eso es un poco la historia detrás. Buenísimo, Andrés. Y me voy a quedar acá en este slide porque hay una pregunta también que preguntan básicamente qué tipo de productos tenemos dentro de estos portafolios, ¿no? Si además de los ETFs hacemos algún tipo de selección de acciones o de bonos. Entonces, ahí sí nos puedes contar cómo está compuesto, por favor. Ujú. Perfecto. Lo que debe quedar clarísimo es que nosotros no hacemos selección de bonos o acciones particulares. El ejemplo de la acción de Apple lo mostraba para mostrar la historia de rentabilidad-riesgo, pero nosotros no decidimos, voy a comprar Apple. No, nosotros compramos el fondo pasivo de Estados Unidos que tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Dentro de ese fondo está Apple, está Microsoft, está, no sé, Chevron, en fin, 500 empresas, no infinidad, 500 empresas. Y lo mismo hacemos para la para invertir en mercados emergentes. Compramos la canasta de acciones que replica los índices de bolsa más conocidos, que son, o que más utilizados, que son los índices de MSCI. Entonces, estas porciones, por ejemplo, que ven en los portafolios, ese 10% o ese 8% que se ve de una clase de activo, dentro de esa clase de activo hay muchos papeles puntuales, pero que nosotros no tenemos el expertise para seleccionarlo. Lo que nosotros hacemos es entender cómo funciona el asset class, la clase de activo en agregado, y si nos conviene o no nos conviene tenerlo. Adicionalmente, en los mercados que son más difíciles, nosotros hacemos una selección de managers que sí tienen la capacidad de hacer este bond picking, es decir, esta selección de papeles puntuales. Por ejemplo, podemos tener el fondo de Credit Corp Capital de deuda latinoamericana. ¿Por qué? Porque los que manejan ese fondo son expertos en saber si a Brasil le va a ir mejor que a México, y si dentro de México el sector industrial está mejor que el sector consumo y tal empresa está mejor que otra. Nosotros entendemos la parte más agregada y delegamos la gestión de esta selección de activos puntuales, sea a través de fondos pasivos, que son estos ETFs que replican índices accionarios, o fondos activos, que son estos fondos donde los managers saben exactamente qué empresa están comprando y cuál no. Obviamente esto lo hacemos luego de un riguroso análisis de qué manager es bueno y qué manager no es tan bueno. Entonces, es parte, digamos, del proceso y cómo hacemos la selección de nuestros activos. Pero nosotros no compramos directamente la acción puntual o el bono puntual de alguna empresa. Eso Buenísimo. sí, gracias por la pregunta porque ayuda a aclarar.
Buenísimo, Andrés. Entonces, para resumir ahí, esos portafolios por ahora invierten en ETFs. Los ETFs son estos índices que replican los principales mercados. Pueden ser a nivel regional, puede ser a nivel de sectores, puede ser a nivel de tipos de estrategia. De hecho, cada uno de los, Correcto. de los cuadraditos que ven a la izquierda, que es la leyenda de este gráfico, más o menos que está representado por un ETF aproximadamente, puede que haya un poco más, esta es una segregación un poquito más general, pero la idea es que si queremos invertir en tesoros americanos de corta duración, lo hacemos a través de un ETF. Si queremos invertir en tesoros americanos de duración de tasa flotante, lo hacemos a través de otro ETF. Si es bonos corporativos grado de inversión, a través de otro ETF. Y de esa forma lo que ganamos es una exposición global, bastante diversificada, exposición al mercado y la forma como nosotros generamos valor es en esta división de los países, ¿no? Que es lo que comentaba Andrés, que es un modelo de optimización de portafolios propios hecho dentro de Credicorp Capital por nuestro equipo de soluciones de portafolio y es ahí donde los movimientos de estos grandes bloques son los que nos ayudan a nosotros a posicionarnos para de repente transicionar mejor algún tipo de evento, ¿no? Ya sea positivo o negativo, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido haciendo y un poco también la razón por la Correcto. cual hemos entregado esos resultados. Y ya para terminar, una pregunta un poquito también más técnica para aquellos clientes que Ujú. conocen TIVA, ¿no? Me hacían la pregunta como cuál es la diferencia entre Credicorp Capital Invest y TIVA, y ahí les respondo, TIVA es una de nuestras plataformas también a nivel Credicorp, que está mucho más enfocada en el mercado local, ¿no? Entonces, a través de TIVA nosotros vamos a poder acceder a todos los fondos que existen dentro de las custodias locales propiamente dicha, o sea, pueden ser fondos que de repente tengan una exposición un poquito más regional o inclusive una exposición un poquito más internacional, pero que como custodia están custodiados dentro de cada país, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos TIVA en los 3 países donde nosotros operamos, así que van a encontrar fondos custodiados, o sea, fondos de inversión colectiva, por ejemplo, de Colombia, en el caso de Colombia, fondos mutuos, en el caso de Perú, fondos en el caso de Chile, ¿no? Y van a poder ahí hacer ustedes su propia selección de fondos o también van a poder tener acceso a unos portafolios que también los hemos creado de la mano del equipo. La idea de TIVA es poderles hacer como la vida más fácil, ¿no? No solamente en términos de digitalidad, como también lo hace desde esa plataforma de Credicorp Capital Invest, sino también en términos de que no estén solos cuando les toque invertir, ¿no? Entonces, si es que ustedes quieren una custodia más internacional, está Credicorp Capital Invest. Si es que están cómodos con una custodia local, tienen TIVA también para poder cumplir con esas necesidades. Lo importante es que ambas plataformas están dentro de la oferta de productos que nosotros tenemos para nuestros clientes y que ustedes no estén en esa disyuntiva de repente si en algún momento quieren sacar su dinero al exterior, como que no se queden sin opciones, ¿no? Es ahí donde ha entrado Credicorp Capital Invest, en poder que ustedes tengan ese margen de maniobra de poder tener también un portafolio de inversiones totalmente global y diversificado, incluso cuando las cosas localmente no parezcan tan buenas y nos dé ganas como de llevarnos nuestro capital patrimonial al exterior, ¿no? Así que ese es un poco, creo, el complemento entre ambas plataformas. Y bueno, ya con eso terminamos. Andrés, millón de gracias, todo súper claro. Creo que nos dejamos una idea súper clara del comportamiento de estos portafolios, de hacia dónde vamos en términos de mercado, y que siempre tenemos un evento sobre la mesa, ¿no? Uno o más eventos sobre la mesa que son importantes, que son decisivos, digamos, para que los mercados se muevan, pero lo importante es saber de que cualquier tipo de portafolio de inversión siempre debería estar pensado en un plazo, digamos, no de muy corto plazo, ¿no? Salvo este portafolio de corto plazo, que es algo un poquito más táctico, el resto deberíamos tener contemplado de que esto lo invertimos con un propósito de por lo menos en los próximos 3 años o inclusive más. ¿Por qué? Porque en 3 años ocurren un montón de cosas De y no acuerdo. queremos es que los clientes de repente se vean influenciados de manera negativa por ruido que puede haber alrededor del mercado, sino que más que nada se enfoquen en lo que es fundamental y en esas cosas que van a prevalecer incluso cuando la marea baja, ¿no? Así que nada, millón de gracias a todos los que se pudieron conectar y esa sesión queda pues grabada de todas maneras. Y si tuvieran a alguien que recomendar la plataforma, felices de recibirlos, felices de atenderlos. Tenemos un correo que es soporte@credicorpcapitalinvest.com para cualquier consulta o si necesitan ayuda para poder trasladar dólares, digamos, a su cuenta de Credicorp Capital Invest, también los podemos ayudar a través de ese correo. Millón de gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.